Bueno, vamos a ver el día de hoy el amplificador doble diferencial, que en realidad es una configuración de amplificadores utilizada en instrumentación para algunas aplicaciones específicas, pero acá lo vamos a ver para la adquisición de señal electromiograma. Vamos a ver que este tipo de configuración nos soluciona uno de los problemas más importante lo que es adquisición de señales miográficas, ¿no? A ver, la manera en que la fuente de ruido entra al amplificador, habíamos visto que puede ser de esta manera, digamos, cuando el ruido se acopla de esta forma. Esta es una forma de modelar eh, la manera en que una señal fuente, en este caso una vez, se contamina con el ruido externo. Bien, puede entrar de manera simple cuando hablamos de un amplificador tipo monofásico, de un amplificador de tipo unipolar, en donde la señal de referencia está a tierra, y también en amplificadores diferenciales pueden entrar de manera diferencial, acá cuando se acopla por cada uno de los cables, por cada una de las patitas del amplificador, y también se puede acoplar de manera en modo común. A ver, cuando hay un desbalance de impedancia es cuando este tipo de interferencia se hace más fuerte, digamos, contamina mucho más la señal, ¿no? La forma de eliminar esa interferencia que entra, esa señal que entra con ruido, es hacer de que el rechazo, en este caso, en modo común, vamos, sea lo máximo posible para tener una señal a la salida sin ruido. ¿Está bien? Lo que estamos viendo acá es que cuando hablamos de un amplificador de tipo unipolar, o sea que funciona una patita más y la otra siempre va a tierra, se acopla de una sola manera el ruido y no hay otra forma de que se acople. Y se acopla por la misma entrada, por el cap, por el pin positivo, porque el otro está a tierra. ¿Está bien? Entonces el otro tiene potencial cero, no se acopla por ahí. En modo diferencial tiene dos formas de acoplarse a esa interferencia. Bien, y eso es en modo común y en modo diferencial. A ver, vamos a ver el problema de crosstalk. En la adquisición de señales electromiográficas es una de las interferencias más comunes que existen. Y en general, esta interferencia, en particular el crosstalk, estamos hablando del crosstalk, ahora no es la interferencia de línea, no ingresa en modo común. ¿Está bien? Supongamos que yo tengo un músculo, le pongo un amplificador diferencial, voy a tener una señal electromiograma. Si el músculo está totalmente aislado, voy a tener la señal electromiograma a la salida, que es electromiograma del músculo 1. Pero en los músculos esqueléticos no suele suceder que el músculo esté totalmente aislado. Generalmente tenemos otras ramas musculares alrededor. ¿Está bien? En este caso, si tenemos un músculo al lado, como todo está inmerso en un medio de conducción por volumen, la actividad de ese músculo 2 también va a entrar por los electrodos que están puestos en M1. Por lo tanto, voy a ver la actividad de M1, en la que a mí me interesa, más la actividad electromiográfica del músculo 2, que es este que está atrás, multiplicado por un factor de atenuación, que solamente viene amplificado por la distancia que hay del músculo a los electrodos. ¿Está bien? Es un factor únicamente de proporcionalidad. Si tengo un músculo 3, de la misma manera. Bien. Entonces, este tipo de interferencia, la actividad del músculo 2 y la actividad del músculo 3, en realidad están entrando a este amplificador en modo diferencial. ¿Sí? Ahora, imagínense que el músculo M1 no está y tengo los electrodos colocados sobre la piel y el músculo M2 se encuentra a cierta distancia. Esa actividad del músculo 2 está entrando en modo diferencial.
no está entrando en modo común, ¿está bien? Entra de la misma manera en que entra la actividad M1, la que entra la actividad M3. Entonces, acá hay un problema. Estamos viendo que el crosstalk, este tipo de interferencia, no se puede solucionar con amplificadores de tipo diferencial. Entonces, se proponen otro tipo de solución. Esta interferencia por crosstalk, y acá estamos viendo un ejemplo, son los músculos del antebrazo, donde toda la rama muscular, todo lo que es musculatura funcional, eh, de todos los dedos están músculos flexores, músculos extensores, están todos en una sola rama. Si yo pongo un electrodo, por ejemplo, acá arriba de este músculo, que puede ser un músculo extensor que hace que los dedos se extiendan, seguramente voy a estar registrando la actividad de otros músculos también. A ver, el extensor del dedo índice, del dedo meñique, etcétera, etcétera. Bien. En los músculos de la pierna pasa exactamente lo mismo. Hay el recto femoral, el vasto externo, el sartorio, el vasto medial. Son músculos, son ramas que generalmente se activan en mayor o en menor medida cuando uno hace una determinada actividad. ¿Está bien? Una determinada actividad física. Entonces acá también tenemos el mismo problema. Para minimizar esa interferencia desde el lado analógico, porque no vamos a hablar de lo que se puede hacer con procesamiento digital, se pueden hacer muchas cosas para eliminar el crosstalk, vamos a hablar de lo que se puede hacer desde afuera, cuando estamos adquiriendo la señal. ¿Está bien? Entonces, en general, la bioingeniería o la electrónica, en realidad, la instrumentación biomédica, ha propuesto ciertas soluciones, que es, en vez de poner dos electrodos como entrada diferencial, proponer tres electrodos. En este caso, en una configuración que se llama doble diferencial. También suelen utilizarse configuraciones en donde no tan solo tienen tres, sino que tienen cuatro, cinco electrodos, seis electrodos. Lo que hacen es hacer el promedio de la actividad capturada por los electrodos periféricos y hacer un diferencial con respecto al del medio. Bien, eso es una forma de eliminar, y ya vamos a ver de qué manera los artefactos externos. Eh, Todo este tipo de topologías que vamos a empezar a ver ahora, nosotros vamos a ver la más básica, que es poniendo tres, en vez de ser dos patitas, positivo o negativa, vamos a tener tres patitas. ¿Sí? Entonces es una configuración de amplificadores operacionales en donde tenemos la posibilidad de poner tres entradas. Se suelen llamar en la bibliografía y en los libros de ingeniería biomédica como filtros espaciales. ¿Está bien? Lo que están haciendo es hacer un filtrado espacial. En vez de hacer un filtrado temporal, es que agarro la señal y le quito componentes de frecuencia a medida que va entrando a lo largo del tiempo. Acá le estoy quitando la actividad de otros lugares. ¿Está bien? Entonces se suelen llamar filtros espaciales. Y básicamente consiste en aumentar el número de contactos en configuraciones geométricas, ¿no? Que acá le estoy mostrando tres configuraciones geométricas, pero en realidad hay muchísimas. ¿Sí? Hay muchísimas. Eh, en todos los casos, la distancia entre los electrodos generalmente es de 5 a 10 milímetros. Por eso generalmente este tipo de configuración, especialmente la doble diferencial, se dificulta su implementación. No se puede utilizar con facilidad esta configuración con los tipos de electrodos de esos pegatines que nosotros usamos para ESG, por ejemplo. ¿Está bien? Cuando hablamos de registros de la actividad miográfica, no me acuerdo si la clase pasada lo había dicho, la distancia entre los electrodos, entre el electrodo positivo y el electrodo negativo, tiene que ser entre 2 centímetros y un centímetro. ¿Sí? No puede ser más, no puede ser más, bueno, si es más grande corremos el peligro de que entre mucha actividad de otros músculos,
Y si es muy pequeña, hay un problema físico, ¿no? Porque los electrodos de esos pegatines no tienen un tamaño, entonces no se los puede poner demasiado juntos. Bien. Eh, el hecho de ponerlo entre 5 a 10 milímetros, que es una distancia muy cortita, es una distancia muy pequeña, requiere de que estos electrodos tengan una superficie conductora bastante pequeña. ¿Y qué pasa cuando la superficie entre el electrodo y la piel es pequeña? Sube la impedancia. ¿Está bien? Entonces hay mayor impedancia. Habíamos dicho que mientras más grande sea esa área, la impedancia disminuye. Pero si es muy pequeña, la impedancia aumenta. Eso significa de que la corriente que se genera dentro del tejido biológico va a entrar con menos amplitud como que en otra superficie más grande. Bien, y eso, bueno, al entrar con menos amplitud es más susceptible al ruido. Acuérdense, la impedancia al aumentar puede haber desbalances, puede haber muchos desbalances entre los electrodos si no son exactamente igual, si no hacen exactamente el mismo contacto. Eso lo solucionábamos poniendo gel conductor para bajar la impedancia y que se parezcan todas, pero cuando ya hablamos de este tipo de electrodos es más complicado. En general, para este tipo de configuración se suelen utilizar electrodos secos, ¿sí? No se utiliza gel, sino es un contacto de tipo plata clorada o un contacto conductor, sin el agregado de algún gel. Entonces, esto hace que la impedancia entre el electrodo y la piel pase a tener un rol muy importante en el diseño. Vamos a ver específicamente lo que pasa en esta configuración. A ver, hay varias alternativas para implementar un amplificador doble diferencial. Una de las alternativas es esta, una configuración de ponerle estos amplificadores de esta forma, patita más, la pata menos la conecto con la patita más del otro amplificador y esto pasa a ser un lugar de contacto en el músculo. ¿Está bien? El pin menos de otro amplificador es otro punto de contacto y en la patita más es otro punto de contacto. Entonces tengo, en vez de tener la diferencia entre dos voltajes, como es un amplificador diferencial común, voy a tener una especie de varias diferencias entre lo que está entrando, entre estos tres puntos. En esta configuración, donde después la salida entra una configuración diferencial por un último amplificador de salida, suele ser igual a VA, ¿sí? Al voltaje que entra por acá, menos dos veces este voltaje de B más BC. Bien, esta configuración que vemos acá está dada por esta formulita. Esta misma implementación, que esto es una implementación puramente analógica, o sea, se necesitan tres amplificadores operacionales, en este caso, se puede implementar también con un solo amplificador operacional. Bien, y se lo puede implementar de esta forma. BA y BC entran por el pin menos y BB entra por el pin más. Por supuesto que al utilizar un único amplificador, el voltaje de salida va a estar un poco más disminuido, pero en el fondo sigue siendo la misma relación de las entradas. ¿Ven? Nada más que está disminuido en 4. Se puede hacer esta implementación también de manera digital, o sea, adquirir desde los tres puntos A, B y C, que son tres electrodos colocados sobre el músculo que quiero registrar, se adquiere de manera monopolar, de manera entre positivo y una referencia, de manera monopolar, y a través de un centro de procesamiento se implementa esta operación. Bien, esto es lo que alguna vez lo hemos hecho en la práctica ahí en el laboratorio. Eh, bien, esas son las maneras de implementación. En cualquier manera, acá vamos a empezar a hablar de los modos
en que trabajan este tipo de configuraciones. Los modos, que son modo simple, modo diferencial, modo común, surgen de, digamos, por así decirlo, proporcional a la cantidad de entradas activas que tenga el amplificador. Si el amplificador tiene una sola entrada activa, va a tener un solo modo de funcionamiento. En este caso, ¿por qué tiene un solo modo activo? Bueno, porque la patita más, si hablamos de que este pueda ser un amplificador operacional, el otro va a tierra, es una entrada pasiva. ¿Está bien? No lleva señales, está a voltaje cero. Entonces tiene un solo modo de funcionamiento. Y el modo de funcionamiento es que la señal, el ruido o lo que sea, entre únicamente por esa patita activa. Cuando el amplificador tiene dos entradas activas, va a tener dos modos de funcionamiento. Y ya hemos visto que el amplificador diferencial tiene dos modos bien definidos. Uno es el modo diferencial, cuando la señal entra por cada uno de las patitas en forma independiente, y en modo común. ¿Saben? Cuando la señal entra en modo común al amplificador. Cuando tiene tres patitas, va a tener tres modos. Cuando tiene cuatro, cuatro modos, cinco modos y así sucesivamente. Bien, por ejemplo, en amplificadores diferenciales los modos serían estos. Por ejemplo, un amplificador diferencial, la patita positiva entra un voltaje VA, por la patita negativa entra un voltaje V y ya está. Ese es un modo de funcionamiento. Y ese es el modo diferencial que ya conocemos. El otro modo es cuando el voltaje entra en modo común a las entradas. En este caso, del modo de funcionamiento en modo común, lo ideal es que el voltaje de salida sea igual a cero. Pero obviamente eso no sucede en la realidad. Bien, el voltaje VA igual a BB va a ser un voltaje en modo común. Bien, de esto se pueden plantear algunas ecuaciones. Fíjense que el voltaje en modo diferencial es VA menos VB, obviamente. El voltaje acá que entra por A es voltaje en modo común, el que entra en B es voltaje en modo común. Si yo tomara esto como si fuera como un sistema de ecuaciones y acá hago la suma de estas dos, VA más VB, esto va a ser igual a dos veces el voltaje en modo común. Bien, lo que me dice que el voltaje en modo común es igual a VA más VB dividido 2. Es como el promedio de estas dos. Eso es el voltaje en modo común. Fíjense que si de estas dos ecuaciones que están acá, que se definen a través del modo de funcionamiento, el modo diferencial, ¿está bien? Con el uso de dos patitas, combino estas dos ecuaciones terminan siendo o terminan describiendo el modo de funcionamiento del modo diferencial, del amplificador que tiene dos entradas activas. ¿Sí? Es un sistema de ecuaciones generalmente estos modelos matemáticos se suelen implementar en los simuladores electrónicos, de electrónica. Es la base, el corazón, digamos, por el cual funcionan todos ellos, ¿no? Si de este sistemita de ecuaciones que se ha generado acá, que me describe cómo funciona, cómo son los dos modos, cómo funcionan los dos modos en forma simultánea, y acá despejo B sub A, y de acá despejo, hago un pasaje de término para también despejar B sub A. B sub A igual a esto, B sub A igual a esto otro, igualo estas dos ecuaciones, me va a quedar que dos veces el voltaje en modo común menos BB es igual al voltaje en modo diferencial más BB. Acá trabajo un poquito matemáticamente, paso el voltaje BB para el segundo miembro, ¿sí? Esto pasa para allá, me queda de esta forma. Hago y trato de despejar B sub P. Acá tengo B sub P. Entonces la entrada de B sub P es igual al voltaje en modo común menos el voltaje en modo diferencial dividido 2. ¿Sí? Realizo lo mismo para B sub A, digamos, hago una operación matemática de manera similar y obtengo esta relación. Uno es sumado y el otro es restado al voltaje en modo diferencial.
Entonces, el funcionamiento general de este tipo de amplificador va a estar gobernado por este esquemita que tengo acá, este esquema matemático. Y que si yo reemplazo este esquema matemático que tengo acá, lo reemplazo por un circuito, digamos, un circuito que describe el funcionamiento, es este. Y fíjense que esto que está acá es lo mismo que le he presentado en la primera diapositiva. Digamos, es un amplificador que tiene dos entradas activas y de ahí cómo surgen los modos de funcionamiento. Bien, en general, si tengo dos entradas activas, como ser un electro, la patita más y la patita menos, voy a tener dos modos de funcionamiento, modo diferencial y modo común. Si tengo n entradas, ¿sí? Si tengo n entradas, voy a tener n modos de funcionamiento. En el caso del amplificador doble diferencial, donde tengo tres entradas activas, voy a tener tres modos, ¿sí? El modo doble diferencial, que es el modo en que está configurado, la señal entra por acá y por acá. ¿Está bien? Y voy a tener una señal de salida. Puede entrar también acá. Fíjense que en este punto simplemente el voltaje de salida es una cosa proporcional al V sub A menos V sub P. Perfecto, porque es una diferencia entre estas dos entradas, una diferencia entre estas dos. Y V0, que está acá, digamos, se lo puede calcular como la diferencia entre V01 y V02. ¿Sí? Porque termina siendo una entrada diferencial. Si reemplazo esto con lo que vale cada una de estas entradas, esta y esta, voy a obtener esa famosa relación que hemos visto al comienzo. El voltaje en modo doble diferencial es igual a esta relación. ¿Bien? Y ahí sale la relación que le había comentado primero. Bien, entonces, acá tengo B sub A, B sub B, que si yo lo represento de manera matemática, B sub A entra como multiplicado por uno, B sub B por menos 2 y B sub por 1 positivo. Bien. El otro modo de funcionamiento es el modo común. ¿Qué sería un modo común en este tipo de entrada? Lo que tengo que hacer es cortocircuitar todas estas entradas y ponerle una entrada en modo común, así como está acá. En esta configuración, en modo común, lo que va a pasar es que cada una de la salida, o sea, el voltaje, el modo común, lo voy a poder representar matemáticamente por esta ecuación. B sub A más B sub B más B sub C, que son estas que están acá, dividido en 3. Obviamente el voltaje entra dividido en 3 por cada una de las entradas. Bien. Y estos, más uno menos 2 más uno, eso es propio de la configuración de amplificadores que tengo acá. O sea, eso es fijo, eso no cambia. El voltaje en modo común sí es que va a cambiar de esa forma. Y finalmente el modo diferencial es cuando por la patita B sub A y la patita B sub C entra la señal de manera diferencial. Y esto simplemente va a tierra o simplemente va unido acá y no conectado a nada. ¿Sí? Entonces no es una entrada activa, esto puede ser que vaya a tierra o simplemente conectado de esta forma, como si fuera, es una configuración parecida a la etapa 1 de nuestra configuración de amplificador biológico. Bueno, en modo diferencial, esto va a ser igual a B sub A menos B sub C. ¿Sí? Donde B sub A es igual a 1, lo que estamos haciendo es anular estas entradas y entra esto con una ponderación 1, esto con una ponderación menos 1, por las patitas, por las entradas, una es positiva, otra negativa, y ya está. Entonces tenemos los tres modos, doble diferencial, modo común y modo doble diferencial. Muy bien. Entonces, el amplificador doble diferencial está gobernado principalmente por estas tres ecuaciones. En modo doble diferencial, hemos visto que está gobernado por esta relación. En modo común está gobernado su funcionamiento por esta. El voltaje en modo común es igual al voltaje
B sub A más B sub B más B sub C sobre 3. Y el modo diferencial es simplemente B sub A menos B sub C. Lo que vamos a hacer es, como tengo tres sistemas de, esto eso es como un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Tengo tres incógnitas, B sub A, B sub E y B sub C. Entonces, este sistema de ecuación que tengo acá es como si hubiera una llave, lo puedo representar de manera matricial de esta forma. Muy bien, teniendo en cuenta las ganancias, la salida de un amplificador doble diferencial va a ser igual a esto. El voltaje de salida, al final de todo, va a ser la ganancia doble diferencial por el voltaje que está entrando en modo doble diferencial, ¿sí? La ganancia de modo común multiplicado por la entrada en modo común y la ganancia diferencial por la ganancia en modo diferencial. ¿Sí? Esta es la ganancia en modo diferencial y esto es el voltaje que está entrando en modo diferencial. Entonces ahí tengo que el voltaje de salida está, digamos, tiene las tres entradas, pues está funcionando con los tres modos simultáneamente. Saco factor común, la ganancia diferencial, acá empiezo a trabajar un poquito matemáticamente, ¿sí? Si saco factor común, como la ganancia doble diferencial no está en este término y no está en este término, cuando saco factor común pasa a ser un denominador. Bien, bien. Acá vamos a tener algunas cositas que le vamos a empezar a llamar. Vamos a tener el rechazo en modo común, ¿sí? Que es esto, que es la ganancia doble diferencial dividido en la ganancia en modo común. Esto es el coeficiente de rechazo en modo común, así como lo conocimos. Esto es una definición. Y vamos a también a tener el coeficiente de rechazo en modo diferencial, que es esto, que está dado por la ganancia doble diferencial dividido la ganancia diferencial. Bien, esto es el coeficiente de rechazo en modo diferencial. Lo que estamos viendo, en definitiva, fíjense que el voltaje de salida, ¿sí? El voltaje de salida va a ser igual. Esto es ganancia del amplificador doble diferencial. Y eso yo quiero que sea afectado, que esté afectando únicamente al voltaje en modo doble diferencial. Lo que vamos a buscar en nuestro diseño es que esto sea pequeño, sea muy pequeño, tienda a atenuar. ¿Qué tiende a atenuar? Y tiende a atenuar el voltaje en modo común. Y este también, que sea pequeño, ¿para qué? Para que atenúe el voltaje en modo diferencial. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver de que nuestro diseño de amplificador lo que va a buscar es que estos sean factores de atenuación y no amplificación. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente haciendo que la ganancia doble diferencial sea alta, más grande que la ganancia en modo común y más grande que la ganancia en modo diferencial. A ver, ya les voy anticipando, chicos, que el rechazo en modo común se puede conseguir a los niveles de 80, de 60, de 80 decibeles, como veníamos haciendo con el amplificador diferencial, pero la ganancia, el rechazo en modo diferencial, no generalmente no se puede conseguir que sea tan alta. Se puede conseguir que atenúe un poco, pero no es tan alto como este. ¿Sí? Este tiene una tasa de rechazo más alta y este un poco menos, pero rechaza. Bien, no me acuerdo los valores de decibeles por el cual rechaza el voltaje en modo diferencial, pero hay un rechazo. Eh, Muy bien, entonces ambos representan la capacidad del amplificador de rechazar la interferencia. La fuente de señal de interferencia diferencial es termográfica. Bueno, esto es lo que yo le decía, que el DMR generalmente es mucho menor que este otro. Rechaza mucho mejor el modo común que el modo diferencial. A ver, en el amplificador vamos a interpretarlo conceptualmente cómo funciona. El voltaje de salida habíamos dicho que estaba dado por esta ecuación. Bien. Supongamos que tenemos un núcleo, hemos conectado nuestro amplificador, nuestros electrodos sobre ese músculo.
Bien, entonces lo que vamos a tener a la salida es la actividad, o sea, principalmente, ¿qué va a pasar? Que la actividad M1 va a entrar en modo doble diferencial, principalmente, ¿sí? Entra porque hay una actividad acá, otra actividad acá y otra actividad acá, y evidentemente la actividad va a entrar en ese modo. ¿Sí? Principalmente entra en modo doble diferencial, por los electrodos están puestos ahí. Entonces, el voltaje de salida va a ser el electromiograma del músculo 1. Ahora, si tengo el músculo 2 puesto a una cierta distancia, al lado, o sea, está un poco más lejos, imagínense ahora que este está generando una actividad, ¿sí? Una actividad miográfica. La actividad de M2 va a entrar mayormente en modo diferencial. ¿Por qué? Porque la actividad, acuérdense, mientras más lejos estén los electrodos, mientras más alejado, mientras más sea la distancia entre los electrodos, eso es lo que yo le había dicho anteriormente, mientras más grande es la distancia entre los electrodos, hay mayor probabilidad de que capte la actividad de otros músculos. Por lo tanto, la mayor probabilidad de que esta configuración de electrodo capte la actividad de M2 va a ser aquel par de electrodos que tenga la distancia más grande, este y este. Entonces, es por eso que se considera que M2 entra en mayor manera, en mayor medida, de forma diferencial. Bien, eso es un poco conceptual, hay que razonarlo un poquitito, lo piensan después. Entonces, voy a ver una actividad electromiográfica debido al músculo 2. Pero bueno, le acabo de explicar el por qué el M2 entra mayormente de manera diferencial. La respuesta, vuelvo a repetirle, es por el hecho de que por la distancia entre los electrodos. Bien, muy bien. Eh, bueno, esto es un poco lo mismo. El área cubierta por el electrodo E1 y E3 es más grande que la cubierta por E1 y E2 o E2 y E3. ¿Sí? Es principalmente por el área. Y en electromiografía, mientras más grande la distancia entre electrodos, mayor es la probabilidad de entrada de interferencia. En este caso, de interferencia por crosstalk. ¿Mm? Eso espero que haya quedado claro con la explicación anterior. Esto es un poquito para explicar más de lo mismo. El acoplamiento, en modo diferencial, es de la misma forma que ya le he explicado, de la misma forma que se acopla en un amplificador diferencial, se acopla en un amplificador doble diferencial. ¿Está bien? La forma de minimizar este tipo de interferencia es haciendo que la impedancia de contacto ZE1 y ZE2 se mantengan más o menos equilibradas. ¿Sí? Traten de ser los mismos. Nosotros cuando se utilizan electrodos con gel, digamos, la probabilidad o la posibilidad de llegar a que este valor se parezca a este valor es mucho más probable, ¿sí? Si le ponemos gel a un par de electrodos, probablemente lleguemos a impedancia entre 1K y 5K, ¿bien? Es más fácil equilibrar impedancias que están entre 1K y 5K que tratar de equilibrar impedancias que estén entre 250K y 500K, por ejemplo, que puede ser cuando los electrodos no usan gel, los electrodos secos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí hay mucha más probabilidad de que entre interferencia. El acoplamiento en modo común, de la misma forma, también esto era una forma de repasar de cómo la interferencia en modo común también es minimizada, haciendo que esta diferencia entre las impedancias entre los electrodos sea pequeña. ¿Está bien? Esta impedancia en modo común no lo puedo hacer que ese máximo
Digamos, si yo tuviera que escoger un amplificador, haría que este amplificador tenga una alta impedancia en modo común. Bien, efecto de la impedancia de los coeficientes de rechazo. Supongamos que acá tenemos un amplificador doble diferencial. Bien, en cada una de las entradas de esta patita tenemos una impedancia que está dada por una resistencia y una capacidad ZI1, ZIB y ZIC. Esto es el amplificador doble diferencial. ¿Está bien? Esto es la impedancia, estas son las impedancias de entrada y estas son las impedancias de contacto. Bien, acá estamos hablando de una entrada en modo común. Bien, suponiendo un desbalance, que haya un desbalance entre esta impedancia, ZE habla entre las impedancias de los electrodos, vamos a hablar de un desbalance muy pequeñito, acá matemáticamente lo expresamos como un desbalance delta de EA, cuando hay un desbalance entre esta impedancia, entre A y un E de referencia, ¿sí? Que puede ser esta. ¿Mm? La ganancia de modo común, ¿sí? En función de esa impedancia de entrada es igual a toda esta relación. Es una relación enorme. Y esto matemáticamente está descrito en un paper al final de, la, de la diapositiva. Está descrito de qué trabajo se llega a esta ecuación. Es bastante complejo llegar, digamos, a eso, ¿no? Pero en definitiva, si hacemos algunas simplificaciones diciendo que la impedancia de entrada es mucho más grande a la impedancia de los electrodos, que eso es lo que siempre estamos buscando en nuestros diseños, la ganancia en modo común va a ser aproximadamente a esta. Y estamos viendo acá que la ganancia ya no depende de los valores absolutos de estas, ¿sí? De esto, ya no depende de cuánto vale, si son más grandes, si son más pequeños, ni nada, sino va a depender de la simetría del desbalance. Fíjense que acá depende de los delta, y estos delta es cuánto se aleja de un determinado valor de ZE. Bien, entonces, ya no depende de los valores absolutos, sino depende de estos delta. Supongamos que el desbalance sea totalmente simétrico, o sea que el desbalance en esta de la diferencia entre este y este es igual al desbalance entre este y este. ¿Sí? Esta ecuación que tenemos arriba se reduce a esta, ¿sí? En donde acá se puede ver que si el desbalance es exactamente igual a delta D, bueno, acá tenemos una ecuación, el rechazo en modo común va a ser mínimo. ¿Sí? Y va a ser igual a ZI, que es la impedancia de entrada, dividido dos veces el desbalance, un delta de E. Bien, un delta de E, que es el desbalance entre uno de los electrodos y ZE, y este electrodo y ZE. ¿Sí? A eso se le llama delta de E, es como un desbalance simétrico. Cuando se produce ese desbalance simétrico entre los valores de Z de entrada, es cuando llego a conseguir un rechazo en modo común mínimo. Bien, a través de un análisis similar se puede determinar la relación para la ganancia diferencial, por lo tanto, para el rechazo el modo diferencial, en términos generales, también va a depender del desbalance de impedancia. Bien, estas ecuaciones por las cuales se llegan a determinar estos desbalances, vuelvo a repetir, son bastante complejos, ¿no? Y por ahí llegan a confundir. Pero conceptualmente lo que quiero que les quede es, acá, cuando hablábamos de amplificadores diferenciales, nosotros optimizamos el rechazo en modo común, haciendo que este valor se parezca a este valor. Supongamos en modo diferencial. Ahora, cuando hablamos de amplificadores doble diferencial, estamos diciendo que no me importan los valores de esto. Lo que me importa es que la diferencia entre este y este sea igual a la diferencia entre este y este.
la diferencia entre desbalance. ¿Sí? Cuando esa diferencia entre desbalance es simétrico, no importa su valor, no importa si son grandes, chiquitos, pero si hay un balance ahí, voy a obtener el rechazo modo común que yo necesito. Ese mismo criterio, digamos, matemáticamente uno hace el razonamiento y se llega a lo mismo, a las mismas relaciones este, para el rechazo en modo diferencial. O sea, si yo quiero optimizar el rechazo en modo diferencial, lo que voy a tener que prestarle especial atención es que al desbalance entre las impedancias de los electrodos de piel sean muy parecidos. ¿Está bien? Se llega más o menos a lo mismo. Algunos resultados experimentales de este tipo de configuración. Bueno, esto ha sido documentado en algunos trabajos. Supongamos que acá sobre este músculo flexor, extensor, digamos que es el que hace que el dedo se extienda, ponemos una configuración doble diferencial y acá tenemos una salida. Y también sobre la misma configuración, ¿sí? Agarramos en este punto y de este punto y metemos una entrada diferencial. O sea, es el mismo amplificador, pero acá estamos entrando con modo diferencial y acá en modo doble diferencial. Lo que se obtiene es la salida doble diferencial, es la que está acá en negrita. Bien, es lo que está en negrito acá. Y la salida en modo diferencial es la que está en línea gruesa, esta que está en gris. Acá la acción que está haciendo esta persona es hacer una extensión del dedo índice. Únicamente la extensión del dedo índice. Se ve que la extensión del dedo índice en ambos amplificadores y se ve bien. Y sí, ¿está bien? Acá supongamos que es una extensión de este dedo. El dedo, a ver, el índice es este. ¿Sí? Estoy haciendo una extensión del dedo índice y tanto el amplificador diferencial como el doble diferencial me captan la misma información. Pero ahora, si muevo el dedo meñique es este que está inervado por el músculo, este verdecito que se ve acá, está por debajo de este músculo. Lo que voy a ver es que en el amplificador, en la salida doble diferencial, esa señal no se ve, o sea, se activa, pero muy poquitito, casi nada. Bien, en cambio, con la entrada del amplificador diferencial, se ve una actividad. Bien, para que entiendan, chicos, esta gráfica, bueno, acá no están viendo la actividad miográfica, sino que están viendo el resultado de un procesamiento de la actividad miográfica. ¿Está bien? Estamos sacando la amplitud o el RMS. ¿Está bien? Como un procedimiento, parece como explicó la clase pasada. Bueno, acá se puede ver el efecto, digamos, el efecto del filtro espacial. Bien. Eso se ha utilizado, está bien descrito. Yo le voy a poner, por si alguien quiere profundizar un poquito más sobre lo que es este tipo de configuración. Esta es una tesis doctoral, instrumentación para neuroprótesis vestible, está en capítulo 6, y esto es la publicación de esta tesis doctoral. Yo he sido jurado en esta tesis doctoral, me acuerdo que había ido a La Plata para evaluar, me había gustado mucho la instrumentación, y este ha sido el producto de esta tesis doctoral. Esto ha sido publicado en esta revista.